Si volvemos a este ejemplo, podemos analizar, aparte del trabajo que realiza la fuerza F, que es la que aporta la persona, el trabajo realizado por la fuerza normal y la fuerza peso. Debajo, como vemos, calculamos el trabajo de la fuerza normal como su módulo por el producto del desplazamiento y por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores, o sea, la fuerza normal y el vector desplazamiento forman un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, coseno de 90 grados es igual a 0 y en este producto, como uno de sus factores es 0, entonces el resultado final es nulo también. Debajo, si calculamos el trabajo de la fuerza peso, podemos observar que va a pasar lo mismo que el trabajo de la fuerza normal, porque el ángulo que forma la fuerza peso con el vector desplazamiento es de 90 grados y el coseno de 90 grados, como bien dijimos, es 0. Por lo tanto, el trabajo de la fuerza peso también es nulo. Entonces, estas dos fuerzas no realizan ninguna contribución desde el punto de vista del trabajo. La única fuerza que realiza el trabajo es la que aplica la persona. Y posiblemente si hubiera una fuerza de rozamiento, que en este caso se supone que no hay, también aportaría un valor de trabajo, en ese caso negativo. En el ejercicio número 2 se debe calcular el trabajo de la fuerza peso para ambas situaciones. La primera, una caída libre de 2 metros de altura. La segunda, una caída por el plano inclinado desde 2 metros de altura también. Teniendo en cuenta que son los mismos cuerpos, o que es el mismo cuerpo, en situaciones diferentes, vamos a calcular el trabajo de la fuerza peso para ambos casos a ver qué se obtiene. En caída libre, el trabajo de la fuerza peso se calcula como el producto de su magnitud por la magnitud del vector de desplazamiento por el coseno del ángulo que forman esos dos vectores. Si vamos a la figura, el peso que está en rojo y el vector de desplazamiento que está en azul forman un ángulo de 0 grados porque tienen el mismo sentido. En este caso, delta I representa el vector de desplazamiento y no ponemos delta X para ser consistente con la dirección vertical que en matemática se le asigna a la letra I. Ahora bien, el peso es m por g, justamente el desplazamiento es la altura, son los 2 metros, por eso ponemos la letra h, porque generalmente se habla de altura, entonces m por g por h, por el coseno de 0 grados, que en realidad da el valor de 1, todo ese producto termina dando 100 joules. Debajo, en caída por el plano inclinado, el trabajo de la fuerza peso se calcula de la misma manera, pero hay que tener en cuenta que ahora el vector desplazamiento ya no es un vector vertical, sino en este caso es oblicuo y es paralelo a la hipotenusa que forma, digamos, que se forma con este triángulo rectángulo, por decirlo de alguna manera. Entonces, como el ángulo de inclinación aquí es 30, acá es 90 grados, sabemos que la suma de ángulos interiores de un triángulo rectángulo es 180 grados, por lo tanto este ángulo debe ser 60 grados. Ahora bien, este cateto es paralelo a la dirección del vector peso y la hipotenusa es paralela a la dirección del vector desplazamiento. Entonces, de esta manera se deduce que este ángulo, que son los 60 grados, es igual a este ángulo alfa, que es el que forman los dos vectores, peso y desplazamiento. Entonces, el peso es igual, o es el mismo valor, que en el caso anterior, porque estamos hablando de la misma masa. Ahora, el vector desplazamiento, la distancia que recorre el objeto, sería la hipotenusa de este triángulo. Como este ángulo es 30, la altura es 10, se puede obtener la hipotenusa, o sea, la distancia que recorre el cuerpo, utilizando razones trigonométricas. Si uno hace eso, se puede obtener que si esto es 30, esto es 2, y la distancia tendría que ser las 4 unidades, 4 metros como figura acá. Y como dijimos, el ángulo que forman los dos vectores es 60, entonces el coseno de 60 es 0,5. Todo este cálculo da 100 joules.
Por lo tanto, en ambas situaciones el trabajo de la fuerza-peso es la misma. Es decir, es independiente de la trayectoria que siguen los objetos y de lo único que depende es de la altura respecto del piso. Como estamos trabajando con la misma masa y con la misma altura respecto de la superficie, el trabajo de la fuerza-peso es el mismo. Tengamos en cuenta que es la única fuerza que se considera en estos casos realiza trabajo, porque no hay rozamiento con el aire en este caso, y la otra fuerza que podría aparecer aquí, que es la normal, que sería perpendicular a la hipotenusa, formaría un ángulo de 90 grados con el vector de desplazamiento, lo que no daría un valor de, o sea, mejor dicho, daría un valor de trabajo nulo, cero. No hay aporte de la fuerza normal realizando trabajo. Para seguir avanzando en la práctica, debemos enunciar el teorema de las fuerzas vivas, que establece que el trabajo de la resultante de un sistema de fuerzas sobre un cuerpo es igual a la variación de energía cinética del mismo. Esto se escribe de esta manera. El trabajo realizado por la fuerza resultante sobre el cuerpo es igual a la variación de energía cinética. Recordemos que con el símbolo delta indicamos energía cinética final menos inicial. Eso quiere decir esta expresión. Entonces, yendo al ejercicio número 3, donde en realidad pide calcular la rapidez en el instante que el cuerpo en esta situación y en esta situación hace contacto con el piso, para poder obtener ese valor se debe aplicar el teorema de las fuerzas vivas. Entonces, el teorema fue enunciado de la siguiente manera. El trabajo de la fuerza peso, recordemos que en ese ejercicio la única fuerza que realiza trabajo es el peso. Entonces, ese trabajo es igual a la variación de energía cinética. En ambos casos, la energía cinética inicial es cero porque el objeto, la masa, parte del reposo. De esta manera se puede cancelar, o sea, anular el segundo término que está asociado a la energía cinética inicial. Por lo tanto, la única energía que sabemos es no nula, distinta de cero, va a ser la cinética final, porque en el instante que hace contacto con el piso, tiene rapidez distinta de cero. Entonces, de aquí a aquí, lo único que se hace es aplicar la definición de energía cinética. Recordemos que queremos encontrar la rapidez final con la que toca el piso. Entonces, un medio de la masa por esa rapidez al cuadrado sigue siendo el trabajo de la fuerza peso, que sabemos, por lo que estuvimos trabajando en el ejercicio anterior, que en ambos casos, en ambas situaciones, el trabajo de la fuerza peso es igual a 100 unidades, a 100 Joule. Ahora bien, la masa del objeto es 5 kilos, la mitad de 5 es 2,5, y ahora se observa que hay que despejar esta ecuación. Para despejar esta ecuación, para dejar la rapidez sola, el 2,5 que está multiplicando pasa dividiendo a 100, esto da 40, pero todavía hay un cuadrado que no permite obtener la rapidez. Por eso se pasa del otro lado como raíz, y ahí sí, la rapidez final se calcula como la raíz cuadrada de 40. Como no es un número exacto, se aproxima a 6,32 metros por segundo. Por eso este símbolo de aproximación. Entonces, acá lo que hay que pensar es que ambas situaciones, o en ambas situaciones, el trabajo de la fuerza peso es 100, ¿sí? Entonces, de alguna manera, la conclusión es que independientemente de la trayectoria que siguieron estos objetos, en este caso el recorrido fue vertical y en este caso fue oblicuo a lo largo del plano inclinado, al momento de hacer contacto con el piso, ambas situaciones, ambos cuerpos llegan con este valor de rapidez. En el ejercicio número 8 se plantea una situación de frenado. En la escena de un accidente sobre un camino nivelado, los peritos determinaron que las marcas de deslizamiento del automóvil medían 27 metros de largo.
El accidente ocurrió un día lluvioso donde se estimó el coeficiente de rozamiento dinámico en 0,42. Determina la rapidez del automóvil cuando el conductor pisó y bloqueó los frenos y expresa en kilómetros por hora. Acá la situación se plantea de manera que al momento de aplicar los frenos, el auto se desplaza desde este punto a este con su fuerza de rozamiento en el pavimento que proviene de aplicar y bloquear los frenos. Entonces, al final, en esta situación, en este lugar, la rapidez final es cero. Se supone que el auto se detuvo. Inicialmente no se sabía cuál era la rapidez y eso es lo que se quiere determinar. Ahora bien, si observamos, el vector desplazamiento tiene sentido hacia la derecha, el vector fuerza de rozamiento dinámica, porque el auto está deslizando sobre el pavimento, se opone a el sentido del vector desplazamiento, lo que define entre sí un ángulo de 180 grados. Entonces, esto es importante para calcular el trabajo. Ahora bien, para relacionar el trabajo con la energía cinética, nosotros tenemos el enunciado del teorema de las fuerzas vivas, que justamente dice o establece que el trabajo de la fuerza resultante sobre el cuerpo, en este caso la fuerza de rozamiento dinámica, es igual a la variación de energía cinética. Y debemos recordar siempre que la variación de energía cinética se escribe como energía cinética final menos energía cinética inicial. ¿Qué pasa con el peso y la fuerza normal en este caso? Las fuerzas no están, en realidad, como son fuerzas que están a 90 grados respecto del desplazamiento, suponemos, porque lo dice en el problema, que el camino es nivelado, o sea, el vehículo se mueve sobre un camino horizontal, entonces la fuerza peso y la fuerza normal son perpendiculares al vector desplazamiento. Por eso no realizan trabajo, porque el ángulo que forman con él es de 90 grados y el coseno de 90 grados es 0. Entonces la única fuerza que realizaría trabajo sería la de rozamiento dinámica. Por lo tanto, avanzando en la resolución del ejercicio, se observa que la energía cinética final es nula, porque el objeto se detiene o se detuvo. Entonces se puede cancelar, anular el primer término, con la precaución que debe quedar el signo acompañando al segundo término. La energía cinética se define como la mitad de la masa por la rapidez al cuadrado. En este caso, la rapidez inicial, que está asociada a la energía que tenemos arriba. La fuerza de rozamiento dinámica se calcula, mejor dicho, el trabajo de la fuerza de rozamiento dinámica se calcula como el producto de la fuerza de rozamiento dinámica, es decir, esto es la definición de trabajo, el valor en módulo, el valor positivo de la fuerza de rozamiento dinámica por el desplazamiento, o sea, la distancia que recorrió, por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores que ya dijimos es 180 grados. En el paso de abajo se reemplaza alfa por los 180 grados, coseno de 180 grados da menos 1. Ahora bien, ¿cómo se definía la fuerza de rozamiento dinámica? La fuerza de rozamiento dinámica se sabe de física 1 que es el producto del coeficiente de rozamiento dinámico por la fuerza normal. La fuerza normal en este caso es igual al peso porque el objeto está sobre un camino nivelado. El peso sabemos que es el producto de la masa por la gravedad. Ahora bien, observando estos dos miembros, podemos visualizar que las masas se pueden cancelar. Como están a ambos lados de la igualdad, cancelando esta masa con la del otro lado, la expresión se reduce a esta. Recordemos que la incógnita en nuestro problema es la rapidez inicial, porque el coeficiente de rozamiento lo tenemos, la distancia de frenado también, delta x, pasamos a llamarlo distancia,
que habitualmente hablamos de distancia, y la gravedad sabemos que siempre es 10. Pero para despejar en términos de los parámetros que tenemos, este 1/2 o este 2 que está dividiendo pasa multiplicando, el 1 se puede omitir y finalmente el cuadrado de la rapidez inicial pasa del otro lado como raíz. Ahora sí, la rapidez inicial que traía el vehículo se puede determinar como la raíz cuadrada de el doble del coeficiente de rozamiento dinámico por la gravedad por la distancia recorrida. Si reemplazamos los valores, obtenemos un valor de 15,06 metros por segundo. Es una aproximación que en kilómetros por hora arroja un resultado de 54,22. De la misma manera que se resuelve este ejercicio, en el cual se pueden omitir pasos, se podría resolver el ejercicio número 7, que es el de un ciclista. En realidad, a veces, los ejercicios, como en este caso, piden el valor de la rapidez inicial, pero si tuviera la rapidez inicial y hubieran pedido la distancia, bueno, tendríamos que haber despejado de otra manera, pero la idea de resolución es exactamente la misma. Por eso en ejercicio 7 plantea una situación parecida a esta, con la diferencia que se da como dato la rapidez inicial, pero se pregunta cuál es la distancia luego de haber frenado. En el ejercicio 4, para dos personas que empujan un auto, es algo parecido porque se supone que aplican dos fuerzas distintas, o sea, el aporte de cada una de ellas, pero tenemos que tener en cuenta que hay que sumarlas. Entonces se puede considerar que esas dos fuerzas sumadas las podemos pensar como una sola. Y si leen el problema, lo que hay que calcular en este caso, porque es un vehículo que se empuja desde el reposo, recorriendo una cierta distancia, hay que calcular cuál es la rapidez final, o sea, la rapidez que le queda al momento de retirar la fuerza. Recordemos que la variación de energía cinética la calculamos siempre mientras la fuerza está actuando. Cuando se saca la fuerza, en ese instante se calcula, yendo a este caso particular, la rapidez final.